a través del panel que lleva por título La frontera sur de México, problemas y soluciones. Para moderar este panel nos acompaña el senador Arquímedes Oramas Vargas, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, a quien le damos la más cordial bienvenida. El senador Arquímedes Oramas es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una maestría en Ciencias Filosóficas por la Universidad de La Habana y con la especialidad en Alta Dirección en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Ocupó el cargo de presidente municipal interino en Cunduacán, Tabasco. Los acompaña el doctor Rodolfo Casillas Ramírez, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor Casillas Ramírez es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México desde enero de 1991. Fue secretario académico de la misma facultad el 1 de octubre de 2002 al 15 de agosto de 2004. Fue investigador del Colegio de México y asesor del Colegio de la Frontera Norte para estudios sociográficos de las preferencias religiosas en el norte del país. Tiene varias publicaciones. Le damos la bienvenida. También lo acompaña el ingeniero Carlos Mario Santibáñez Mata. Actualmente funge como comisionado mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Belice en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su desarrollo profesional, destacan las actividades efectuadas en analista en el Centro de Investigación y Entrenamiento para el Control de la Contaminación del Agua en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, jefe del Departamento de Clasificación de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales y jefe del Departamento de Control de Aguas Residuales en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Coordinador técnico de la Dirección General de Límites y Ríos Internacionales y subdirector general de Límites y Ríos Internacionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por último tenemos a el maestro Ernesto Rodríguez Chávez, profesor investigador del ITAM. Él es investigador invitado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en México. Anteriormente fue titular de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México desde agosto de 2012 a enero de 2013 y donde fue director del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México entre 2004 y agosto de 2012. En los años previos fue profesor en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue candidato a doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Y durante los últimos 20 años se ha dedicado a la investigación sobre la migración internacional en el Caribe, Cuba, Estados Unidos y México. Sus áreas actuales de trabajo son los extranjeros en México, los flujos migratorios en la frontera sur de México, la política migratoria en México y construcción y uso de estadísticas sobre migración internacional. A todos ellos le damos la bienvenida y cedo la palabra al senador Arquímedes. Muy buenas tardes. Primero, darles la más cordial bienvenida a este foro. Comentarles que durante mi actividad académica de más de 23 años como profesor en distintas universidades en mi estado, en Tabasco, donde tuve la oportunidad no solamente de ser profesor de la Escuela de Medicina, sino de haber fundado carreras como psicología, donde tiene que ver mucho el tema social,
carreras de nutrición y otras carreras más. El hecho de que me permita la vida haber compartido los espacios universitarios siendo rector de una universidad en Tabasco, en la zona de la Chontalpa, y haber tenido esa gran fortuna de haber convivido con muchos jóvenes y permitirme el hecho de que hoy esté acompañado por grandes académicos, que para mí es un honor. Decirles que efectivamente hay muchas cosas de la frontera sur que quienes vivimos en la frontera, quienes sufrimos en la frontera, también creemos que son grandes espacios de oportunidad. Ahora la frontera sur la veíamos muy lejos hasta hace unos años, hoy la vemos muy cerca los que vivimos en Tabasco. Y la vemos muy cerca porque antes solamente se les permitía a los que estaban en problemas en sus países y querían cruzar y transitar México, pues un límite de 100 kilómetros después de la frontera. Hoy ese límite se ha extendido hasta los espacios y los límites de Tabasco con Veracruz. Antes solamente veíamos y sabíamos de la realidad de la frontera, porque veíamos que ahí en ese tren llamado La Bestia se subían una gran cantidad de gente y no veíamos indocumentados en los topes y en las paradas de nuestra gente, y hoy los vemos, pero no lo vemos ahí pegadito a la frontera, ahora lo vemos allá en las comunidades y en las zonas más alejadas, y de repente Tabasco se dio cuenta, como se dio cuenta Chiapas y como se dio cuenta Campeche, e incluso Mérida, Yucatán y Quintana Roo, que éramos la frontera sur. Y decir que la frontera sur nos ha beneficiado, tal vez, pero decir que nos ha traído muchos problemas, porque por ahí pasa de todo, y de que ha crecido la delincuencia, y que en la zona fronteriza se cometen una serie de cuestiones de crimen organizado, y no solamente de crimen organizado, sino delitos del orden que afectan en alto impacto a la sociedad, como son secuestros. Secuestran en los municipios que están pegados a Guatemala y se los llevan a Guatemala y allá los tienen. Saber que hemos platicado con gobernadores y decirnos que están impotentes ante bandas y espacios que no son ya los nuestros, sino que están matando a nuestros compañeros porque no se les permite secuestrar, porque se resisten al secuestro. Platicarme muchos amigos que hoy en sus ranchos llegan y se llevan 150 reses, pero no 150 reses pegados a la frontera, sino a 300, 400 kilómetros de la frontera, y que se lo llevan para el otro lado. Esa es la realidad de la frontera. Y gente que tiene ganado de registro y que está en el municipio de Teapa o en los municipios de dentro de Chiapas, y que se están llevando no solamente el patrimonio de toda una vida, sino también les están rompiendo el esquema de seguridad y se tienen que salir de Tabasco. Municipios como Cárdenas, Tabasco, donde ya prácticamente la clase media y media alta ya no existe, nada más tienen sus casas. De 10 casas solamente se ocupan 2, 3. Puede ser la realidad que tenemos. Por eso realmente ahora que se me permite estar en el Senado, pues yo quiero participar en el tema de la frontera sur, y peleé mucho para estar en este tema, independientemente que mi formación no es totalmente diplomática,
de que mi formación es totalmente humanística dentro del área de la salud, donde he tenido la oportunidad de hacer y construir con muchos acerca del tema de la relación médico-paciente, del cual me siento muy orgulloso, pero bueno, el humanismo se lleva a todos lados. Por eso yo estoy convencido que el tema de la frontera sur no se resuelve con aumentar el límite, no se resuelve con parar y bajar a la gente de la bestia, no se resuelve con hacer medidas claras y concretas que afecten al proyecto de esos migrantes, que muchos de ellos están buscando mejores espacios. No se resuelve. El problema de la frontera sur es un problema integral. Una frontera próspera es una frontera segura. Si no se resuelve el problema del desarrollo integral de una frontera, pero no solamente del lado de México, sino que también de los países de aquel lado, del otro lado de la frontera, estamos preparando una publicación que se llama Del otro lado de la frontera de México, porque nos está preocupando mucho lo que está pasando allá. Vamos a tener elecciones en Guatemala, que van a ser en junio, julio, y desde ahorita ya Guatemala ya se convierte en tierra de nadie y que da pavor, porque además muchas ocasiones, y lo digo con todo respeto, aunque me critiquen, pero yo creo que tenemos que buscar tener mejores presencias en lo que es el límite de México con Guatemala, no solamente de los mexicanos, sino también del otro lado. Y me preocupa por todo esto que les estoy platicando. Me preocupa porque Tabasco tiene 5 de las 24 ciudades más inseguras del país, y eso no se puede permitir. Me preocupa porque en poblaciones como es Cucuyulapa, Cunduacán, donde existen cerca de 300 o 400 productores de plátano, han secuestrado más de la mitad y ya no vive ninguno ahí. Me preocupa. Y esa es la realidad de la frontera sur. Y hoy que estamos aquí con un grupo de académicos y una gente estudiosa, pues que también saben por qué han caminado la frontera, por qué han estado en la frontera, pues queremos abrevar de sus conocimientos. No lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Creo que hay una iniciativa muy importante. De un grupo de senadores salió la iniciativa de conformar la Coordinación Nacional para la Frontera Sur, y se fue a encabezarla un distinguido tabasqueño, senador con licencia, que se llama Humberto Mayans. Y quiero ser muy claro y muy concreto. Cuando se arma todo ese proyecto ahí por un grupo de senadores, viendo la necesidad que teníamos de conformar una estructura que coordinara los esfuerzos de todos, porque el problema es que todos hacen un poquito de cada cosa y no estamos sumados para poder unir esfuerzos y no sumemos el tema. Humberto Mayans, a una iniciativa del presidente de la República, de Enrique Peña, pues están pensando y trabajando en un proyecto que realmente se me hace muy interesante. Hace unos días, el viernes pasado, jueves y viernes pasado, los integrantes de la Comisión de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, de manera conjunta, visitamos algunas de las actividades que están realizando. Todavía tienen 5 meses. Hay que darle oportunidad a ver cuáles son los resultados. Todavía tienen 5 meses en los cuales se habla de la frontera sur, pero con un proyecto integral donde tiene que ver el desarrollo social. Se están determinando cuáles son esos programas. Y yo no estoy para defender ahorita un proyecto, porque yo quiero ver realidades. Pero creo que es muy importante el proyecto
que está planteado. Y creo que de manera especial todos quienes tienen que ver con el tema y que se están haciendo ahorita cinco grandes espacios donde van a ser espacios de conjunción de esfuerzos. Uno está en Playas de Catazajá, que acabamos de estar allá, pero hay otros 4 más, ya hay 3 armados, y en esos esfuerzos que van a permitir en algo, en contribuir, que esto se dé de manera más exitosa, están ahí el Instituto Nacional de Migración, está Hacienda, está Derechos Humanos, está Salud y una serie de gentes que unidos los esfuerzos están tratando de contener, y a nosotros, quienes vivimos el tema de la frontera sur, nos preocupa y nos ocupa. Por eso, cuando hablamos de desempleo en estados como Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, pues tenemos que pensar necesariamente que tenemos que buscar nichos de oportunidad y establecer relaciones no solamente con los países que están ahí pegados a México, que es Guatemala y Belice, sino con todo lo que es Centroamérica. Hay que pensar cómo desarrollamos el proyecto para que todo lo que es Centroamérica pueda incorporarse al tema de la frontera sur. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los embajadores de distintos países. Reconozco el esfuerzo de un embajador que en forma especial ha estado trabajando con nosotros, que es el embajador de Panamá, que está muy interesado en el tema de la frontera sur, pero también como un mecanismo de apoyo económico y de desarrollo de toda la zona, y que estamos buscando que tengamos algunos intercambios con todo Centroamérica, no solamente con los países que están junto a nosotros, y estamos trabajando para conformar líneas aéreas, corridas aéreas que salgan de los estados que están pegados a la frontera sur, como es Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo y Yucatán, para que pueda ser un motor de desarrollo y que ellos puedan venir, pero que venga la gente que quiere trabajar, que quieren crecer en México y que no sean solamente un tema de paso. Yo quiero agradecerles mucho y perdonen que yo me haya extendido tanto en este espacio, porque no es mi intención. Yo vengo a escuchar y a sumarme a los esfuerzos que están haciendo. Soy un tabasqueño y un mexicano preocupado por el tema de la frontera sur, y yo haré todo lo que me corresponde para seguir sumado en esas tareas. Cuenten ustedes con un amigo. Yo soy una gente que aquí en el Senado he procurado siempre establecer las relaciones con el respeto a todas las fuerzas políticas, y hoy nos une otro tema, nos une a todos los partidos políticos del país, nos une otro tema independiente del tema de la salud, independiente del tema de la educación, independiente de los temas de desarrollo social, nos une otro tema, el tema de las fronteras. En este México creciente, nos está preocupando de manera muy especial el tema de las fronteras. Muchas gracias, muy bien recibidos y muchos éxitos, muy amables. La maestra de ceremonias, permítame. La maestra de ceremonias. Voy a presentar. Tiene ahora la palabra Ernesto Rodríguez Chávez. ¿Quién va primero? Carlos.
El ingeniero Carlos Mario Santibáñez, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Me comentaba el senador Oramas que si no se había metido mucho al tema de límites y de fronteras. No le digo, al contrario, esto da oportunidad a que la primer presentación sea precisamente saber cómo está esta frontera, cómo está el límite, cuántos cruces tenemos y en qué condiciones tenemos la frontera sur. Muchas veces se habla de que es una frontera que no está bien demarcada, que es muy fácil cruzar. Efectivamente es permeable, pero que está demarcada, van a ver a través de la presentación que se haga qué tan bien o mal demarcada está. Por favor, la siguiente. Si quieres te hago nada más una seña para pasar. Bien. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene unidades administrativas técnicas para atender los asuntos de fronteras de límites y aguas internacionales. Como comprenderán, es un asunto absolutamente técnico de carácter binacional. Por eso existen tres comisiones internacionales que tiene el país, una con Estados Unidos, otra con Guatemala y otra con Belice. Yo tengo ahora el honor de encabezar la frontera, las dos de la frontera sur, Guatemala-Belice, y anteriormente la de México-Estados Unidos. De tal modo que pienso que en Cancillería sí se ha tenido mucho cuidado en esto, en tener equipos técnicos formados dentro de Cancillería a través del tiempo que puedan atender asuntos tan delicados como son los límites y las aguas internacionales. Bien, pues viene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que nos da fundamento. La siguiente. Bien, como todos ustedes saben, son propiedad de la nación las aguas de los ríos internacionales y cuando el cauce sirva con el cauce de un río sirva para que transiten en las aguas, pues también es propiedad de la nación, la parte que le corresponde al país. La siguiente. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores intervenir en todos los asuntos relacionados con los límites territoriales del país y las aguas internacionales. Por eso en todos aquellos países en los cuales tenemos frontera, como son Estados Unidos, Cuba, Honduras, Guatemala y Belice, tenemos frontera con Honduras, frontera marítima. Hace tan solo 4 años se firmó el Tratado de Límites, fue aprobado por el Senado, donde tenemos también frontera marítima con Honduras y con Cuba, pues tenemos también frontera marítima. Todo esto interviene en la Secretaría de Relaciones Exteriores y como son asuntos técnicos, pues requiere de un organismo técnico especializado encargado de estos asuntos. La siguiente. Bien, todos los asuntos relacionados con los límites y las aguas internacionales en la frontera de México y Guatemala y México y Belice, pues se atienden en esta comisión internacional. La siguiente, por favor. La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos tiene 115 años, se creó desde 1889. Con Guatemala es mucho más reciente. Con Guatemala lo primero fue establecer un canje de notas que lo creara en 1961 y en el cual únicamente se daban a este organismo facultades para recomendar soluciones a asuntos fronterizos sin que implicara un compromiso a los gobiernos. Una vez que se aprobaba la recomendación de la Comisión, pues ya se convertía en un compromiso, de tal modo que no fuera un organismo, aunque de carácter bilateral, que fuera supranacional, sino que solo recomendara a los gobiernos y necesitara forzosamente la aprobación de los gobiernos. Se vio que no era suficiente con Guatemala tener esto y se formalizó un tratado que se denominó Tratado para fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas del 17 de julio de 1990. Este tratado ya dio a la Comisión un carácter mucho más formal, con facultades mucho más allá de las que tenía originalmente. Llama la atención de este tratado que fue aprobado inmediatamente por la parte mexicana, por el Senado, en 1991. Sin embargo, en Guatemala se aprobó 11 años después, hasta 2002. Es posiblemente el tratado que más tiempo haya tardado en ser
aprobado por la parte guatemalteca. En consecuencia, fue promulgado hasta 2003. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón que yo he encontrado es que en ese tratado se confieren a la Comisión facultades para recomendar las bases técnicas a un tratado de aguas. Con Estados Unidos tenemos un tratado de aguas de 1944, en el cual se asignan a México unas aguas de las aguas internacionales una parte, otra parte a los Estados Unidos, y la Comisión Internacional se encarga de el manejo de estas aguas y la contabilizar todas las aguas que corresponden a uno u otro país. Pretendemos llegar a lo mismo con Guatemala, sin embargo, ha habido problemas en ese sentido, de tal modo que ese artículo hizo que estuviera 11 años pendiente en Guatemala la ratificación, hasta que hubo una presión muy fuerte del Senado de México hacia Guatemala y se ratificó. Actualmente estamos por efectuar, apenas iniciar los estudios para, lo primero que tenemos que hacer para un tratado de aguas es hacer los estudios para ver cuánta agua tenemos en las cuencas internacionales, de tal modo de asignar unas aguas a uno u otro país. En eso estamos, en esa parte con Guatemala. Sin embargo, vamos a ver después brevemente algo referente a los movimientos que tiene el cauce, sobre todo el río Suchiate, y que lo tuvo a consecuencia de los huracanes Mitch y Stan y los problemas que nos ocasionó. Bien. En el caso de Guatemala, a diferencia de Estados Unidos, que tenemos desierto en gran parte de ella, y que se trazó la línea divisoria poniendo monumentos internacionales, que es como se denomina en el tratado a las mojoneras, como se llama en muchos lados, a distancias bastante separadas unas de otras. Con Guatemala no era suficiente. Con Guatemala tenemos en una gran parte de la frontera zona selvática, por lo tanto es necesario abrir una brecha fronteriza, 10 metros de ancho, 5 metros a cada lado de la línea divisoria, de tal modo que se vea perfectamente la frontera cuando se cruza de un país a otro y se evite el cruce involuntario de personas en la misma. O sea, está libre, puede pasar cualquiera por el lugar. Sin embargo, lo importante para nosotros desde el punto de vista de límites y aguas internacionales es que se sepa con toda precisión cuando se cruzó de un país a otro y no se alegue desconocimiento de la línea divisoria porque no estaba bien marcada. La frontera entre México y Guatemala son 573 kilómetros, corresponde a la sección mexicana que yo encabezo, limpiar la brecha que esté libre de obstáculos la mitad, 285 kilómetros aproximadamente, y Guatemala la otra parte. La siguiente. Está dividida de la siguiente manera. Si ven la parte, no tengo un apuntador, pero si ven la parte baja es el río Suchiate, después viene en amarillo, ya es frontera terrestre, parte que corresponde a Guatemala en la zona del volcán Taquená, después corresponde a México lo que sigue y en amarillo lo que está ahí. Nos hemos dividido el trabajo de la brecha de tal modo de que no haga cada país los 5 metros que está en su territorio, sino que una parte haga los 10 metros, que es mucho más fácil a lo largo, y por eso ese trabajo solo lo puede hacer personal de la Comisión Internacional, personal acreditado ante la misma, con la autorización del otro país, puesto que están haciendo trabajos en el país vecino. La siguiente. Todo el trabajo se hace con trabajadores eventuales contratados a lista de raya. Ahora ya tendremos que cambiar el tipo de contratación por las disposiciones de Hacienda, utilizando hachas, machetes, motosierras, ningún químico ni ningún producto que pudiera alterar, porque son zonas de reserva en gran parte de la misma. Aquí ven las fotos del trabajo que se hace y verán que si no fuera por esa brecha, pues sería prácticamente imposible saber cuándo se cruza de un país a otro. Aquí ven algunas fotografías de la brecha fronteriza. La siguiente. Ahí ven desde una parte alta, la siguiente, así está, la siguiente. En algunos lados donde hemos hecho un trabajo muy intenso como en esta, pues es utilizado ahora también como pistas de aterrizaje y todo, pero pues es inevitable. En los monumentos internacionales se limpia un área adyacente de 50 metros de diámetro, de tal modo de que sea muy claro, y este es desde satélite, desde Google, ¿cómo se ve? Esta es la zona del lago del Ciscao, y ven la línea abajo perfectamente marcada, la línea divisoria entre México y Guatemala. La siguiente, y acá otra foto también de satélite, cómo tenemos la frontera. Bien.
A finales del siglo XIX, el Tratado de Límites es de 1882. Se tardaron 17 años en marcar esta frontera, es decir, en demarcarla, en poner los monumentos internacionales. Fue muy complicado, muy tardado, y la instrucción que tuvieron los comisionados de límites en esa época fue que desde un monumento se viera el anterior y el posterior. Y esto hizo que hubiera distancias muy largas y muy grandes entre ellos. Desde 55 metros, donde hay dos cercanos, porque hay dos cumbres, que se llama cumbre doble, hasta 14 kilómetros, lo cual hacía que prácticamente no se viera la frontera. Esta es una representación de eso, y en las cúspides de las partes altas verán que están los monumentos, pero en medio no había nada. El crecimiento poblacional en toda la frontera hizo que este tipo de demarcación fuera insuficiente, que hubiera muchos problemas a pesar de la brecha fronteriza que se hace, porque la brecha fronteriza no es la línea divisoria. La línea divisoria es una línea imaginaria que va de la cúspide de un monumento a la cúspide del siguiente. Esa es, con toda presión, la línea divisoria. Yo, siendo comisionado con Estados Unidos a finales de los 80, tuve muchos problemas por, sobre todo, persecuciones en caliente que había en esa época. Venían autoridades mexicanas persiguiendo a algunas gentes, sobre todo por narcotráfico, se cruzaban a los Estados Unidos en la zona de desierto, y si no había monumentos a los lados internacionales, era prácticamente imposible saber si estaban en uno o en otro territorio. Esto hubo varias cosas y hubo varios problemas muy graves con Estados Unidos. Cuando fui nombrado comisionado para la frontera sur y que vi que la situación era la misma y que había muchas posibilidades de riesgo, sugerí a la Cancillería, lo aprobó, y luego a la parte guatemalteca, que cambiáramos el criterio, que no fuera que desde un monumento se viera el anterior y el posterior, sino que monumentáramos toda la frontera a lo largo, de tal modo que parado en cualquier parte de la frontera siempre se viera por lo menos un monumento a la derecha y otro a la izquierda, y de tal modo que fuera fácil saber si se estaba en uno o en otro país, y a simple vista, no requiriendo un trabajo topográfico como se necesita cuando no hay esta condición. Se hicieron, la siguiente por favor. No, la anterior, ¿vemos? Perdón, no, anterior. No, ya no podemos regresar. La anterior, aquí está. Durante 14 años de trabajo continuo y constante, tuvimos que construir monumentos intermedios. Fue necesario hacer solo en la frontera de Chiapas, que son 280 kilómetros, 1,600 monumentos. De esa magnitud era el problema de demarcación que teníamos todavía a finales del siglo pasado. Así. Pero lo hicimos. La siguiente. Se construyeron por parte de México casi 950 monumentos y Guatemala casi 650. Al grado que podemos afirmar actualmente la frontera mejor demarcada, no solo de México, sino de toda América, es la frontera entre México y Guatemala en el estado de Chiapas. Van a ver las fotos, la siguiente. Fue un trabajo muy intenso, muy pesado, pero que valió la pena. Se pusieron monumentos de este tipo, con sus placas de identificación perfectamente claras, y van a ver fotografías, algunas representativas de los mismos. Acá lo tienen, y ahí ven a lo largo, acá tienen otros, ven la línea divisoria, la siguiente. El monumento que está atrás es un monumento principal, el que sigue es un intermedio. En algunas partes que teníamos canales, todo, hubo que hacer este tipo de obras, pero siempre marcando perfectamente la frontera. La siguiente. Hay una zona que tenemos un pantano muy grande, son cerca de 500 metros, donde tuvimos que, como lo único que podemos hacer para demarcar es monumentos internacionales de esta forma, pues lo quisimos ponerlo en alto, de tal modo que se viera perfectamente parado en cualquier parte. Bien, este es cómo está demarcada la frontera. Digo, se habla mucho de que se cruza sin saber todo, es absolutamente falso. Siempre sabe cuando se cruza de un país a otro, donde son fronteras terrestres, y las tenemos perfectamente demarcadas. No quisiera hacer comparativos con la frontera con Estados Unidos como está actualmente, pero sí sé que esta está perfectamente demarcada en la parte de Chiapas con Guatemala. Bien. Vamos a ver, no, la anterior todavía, algo referente a las aguas internacionales.
La asignatura pendiente, la anterior, ¿podemos? Sí, la asignatura pendiente indiscutiblemente es un tratado de aguas. Y ese tratado de aguas pretendería no solo asignar las aguas que corresponden a cada país de las aguas internacionales, sino corregir algunos asuntos como es el que tenemos de la línea divisoria. En el Tratado de Límites de 1882, al igual que el Tratado de la Mesilla con Estados Unidos, la frontera, la línea divisoria corre, dice, por los ríos, por el canal más profundo. Bueno, esto crea un problema muy serio, porque para que se sepa cuál es el canal más profundo, si es que existe el canal, que en muchas partes ni existe, pero donde está la parte más profunda, hay que hacer todo un estudio de batimetría. Esto se corrigió en el caso de Estados Unidos en el Tratado de 1970, que es un tratado denominado para resolver las diferencias fronterizas pendientes, y una diferencia fronteriza era precisamente esto. Los pobladores, lo que reconocen como frontera en el río Bravo, en un río internacional, en el Suchiate, en el Usumacinta, pues es el cauce del río, el ancho del río, y se entiende que sea a la mitad y no en el canal más profundo, que ni se ve porque hay que hacer todo un estudio de batimetría. Y eso se corrigió con Estados Unidos en el Tratado de 70. Ya la frontera es el ancho del río. Y esto permitió que, enviando aviones, tomando fotografía aérea y una restitución en planos, pudiera tenerse por primera vez con Estados Unidos en 1989, después de más de casi 150 años del tratado, tener por primera vez un fotomapa de la línea divisoria en el río Bravo. Por increíble que parezca, no existía antes de esa fecha. ¿Por qué? Porque había que hacer a lo largo de los 2.000 kilómetros del río Bravo todos esos estudios, y aparte varía el canal más profundo. En el caso de Guatemala todavía tenemos que sea el canal más profundo, y es algo que pretendemos que se corrija en algún momento, como lo tenemos también con Belice, y en un nuevo tratado de límites que algún día llegaremos con Belice también, pues corregiremos a esto, porque esta práctica viene de Europa, donde hay ríos navegables, y lo que se buscaba preservar en el siglo XIX era la navegación, que un país no impidiera la navegación a otro país. Pero esto en los ríos que tenemos actualmente nosotros, tanto en el río Suchiate, en el río Hondo con Belice o en el río Bravo, pues lo necesario era tener registro de dónde estaba la línea divisoria, de tal modo de que si hay algún cambio, pues pueda con toda certeza saberse hacia dónde se movió. Esto no existe todavía con Guatemala. La siguiente. En el caso de Guatemala, prácticamente todo el agua que llega a los cauces internacionales viene de Guatemala. Tenemos una circunstancia en la cual la parte alta quedó en Guatemala y aporta el agua hacia el río internacional. Nada más como un ejemplo, en el caso del río Suchiate, que es 80 kilómetros de frontera, y donde utilizamos México gran cantidad del agua del río Suchiate, el 85% viene de Guatemala, y México utiliza el 85% del agua. Esta condición hace pues que sea necesario un tratado, lo entendemos así, pero se llegará el momento en que lo tengamos. Pero es una negociación bastante complicada, como se entenderá con estos datos. En el caso del Usumacinta tenemos suficiente agua a los dos países. Ahí el problema es más bien el exceso de agua. Todas las inundaciones que conoce perfectamente el senador Oramas en Tabasco, pues es por el exceso que tiene tanto el río Grijalva, que está controlado con presas, como el Usumacinta, que no tiene ningún control, porque no existe ninguna obra en el tramo internacional del río Usumacinta, ni para control de inundaciones, ni para aprovechamiento de aguas. Esperemos que algún día se tenga. Bien. Vamos muy rápido a ver en qué forma los dos países hemos atendido un problema muy serio que se presentaba en el río Suchiate a consecuencia de las variaciones que ha tenido en su cauce y la población que se ve afectada a lo largo. El río Suchiate, en la parte alta, que son 55 kilómetros, si alguien ha estado en esa zona, es la zona la parte alta antes del puente internacional. Ahí tenemos equilibrio, es una parte estable por el tipo de fondo que tenemos. Sin embargo, de Ciudad Hidalgo y Tecunumán hacia
la desembocadura, tenemos una situación divagante donde el cauce se caracteriza por limos, arenas y tiene mucho movimiento. La siguiente. Bien, cuando tuvimos en la parte baja, ven nada más las características del río en la parte baja, mucha arena, y si ven donde dice Guatemala, ven una barrera de árboles muy importante que ha estabilizado mucho la margen. El problema que tenemos en México es que existió esa barrera también de árboles, fue destruida a cultivos, sobre todo de plátano, lo cual no le da estabilidad a margen. Como consecuencia, cuando hay grandes avenidas o problemas ahí, pues tiende a erosionar mucho más la margen mexicana que la margen guatemalteca. También la guatemalteca la erosiona en las partes donde han destruido, pero aquí ven algunos de los efectos graves y el por qué requiere tanta atención de los dos países este río. La siguiente. En la década de los 60, el Instituto de Ingeniería de la Universidad, en un contrato efectuado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, estudió en qué forma podríamos estabilizar el río. ¿Qué sería? Que venían las avenidas de agua y un país construía sus obras de protección sin el acuerdo del otro país. En consecuencia, pues afectaba al otro país y hubo lo que se denominó la guerra de espigones, era a ver quién hacía una obra más grande, pero afectando al otro. Y esto era insostenible en la relación con Guatemala, de tal modo que se llegó al acuerdo que se hiciera un estudio y se determinara con toda precisión qué obras había que hacer, y ya ordenadas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y ordenadas en el sentido de que tengan orden. Esto. La siguiente. Se vio en este estudio que era necesario hacer espigones, que son estas líneas rojas que hay, de tal modo de estabilizar, y esto permitía encauzar el río hacia la parte central. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, pues que luego los agricultores se metieron hasta todo lo que podían, y en el momento que el río reconocía sus cauces antiguos, todos se sentían afectados. Y este fue el problema serio que llegamos a tener. Aquí está el puente Rodolfo Robles, que es el puente de Ciudad Hidalgo-Tecunumán, y todo se hizo en la parte baja. Pero se limitaron espigones, estas son las obras que se hacen, y se determinaron unas líneas en el río, en mapas y en cartografía que manejamos en la comisión, hasta dónde podían llegar esas líneas de tal modo que no afectaran al otro país. La siguiente. Aquí ven este tipo de obras. La siguiente. Y aquí están las líneas que nosotros verificamos conjuntamente, las dos partes, hasta dónde puede haber una obra, de tal modo que el río se encauce en la parte central. La siguiente. Aquí ven el tipo de obras. La siguiente. Bien, todo iba muy bien hasta que vino el huracán Mitch. Vino una cantidad muy grande de agua, cerca de 2,000 metros cúbicos por segundo, que es casi 3 veces más de la capacidad que tenía el río de conducción. ¿Cuál fue el resultado? Pues que rompió en algunas partes, se inundó tanto México como Guatemala en esa parte del río y hubo grandes daños. La siguiente. La siguiente. Y aquí ven un caso en el cual teníamos los espigones en la parte de México que están ahí señalados y dónde iban las líneas teóricas. La siguiente. Y el río pues cortó, los espigones se vino acá y hubo esta gran afectación. Afortunadamente tuvimos una erosión importante de 26 hectáreas y tuvimos que rehabilitar los espigones para volver al cauce a su condición original. Y esto es muy importante porque sí hubo erosión también en la parte guatemalteca, como verán. La siguiente. Lo importante aquí, el mensaje, es que sí tenemos las herramientas y sí tenemos cómo controlar este tipo de eventos en el río Suchiate, a pesar de que no haya un tratado de aguas. Lo ideal sería regularlo en un tratado de aguas, pero ante la falta de eso, la comisión ha subsanado esto con acuerdos, con actas de la comisión para poder atender este tipo de cosas. La siguiente. Convivimos con esta situación cerca de 7 años y luego vino lo muy fuerte que el huracán es tan mucho más grande y mucho más dañino que el huracán Mitch. Ahí se presentaron cerca de 2,800 metros cúbicos por segundo, es más de casi 4 veces la capacidad del río. Los efectos fueron tremendos porque el cauce del río no tenía capacidad
para tal cantidad de agua. La siguiente. Se habló de grandes daños, efectivamente hubo grandes daños. El puente, este es Guatemala, Ciudad Tecunumán, México, Ciudad Hidalgo. El puente internacional que cruza se lo llevó en su terraplén de acceso, quedó nada más la vía ahí colgando. Después fue un problema porque por ahí, por la vía, pasaba gente, indocumentados que venían cruzando hacia México, inclusive hubo accidentes y hubo después que cortarla para evitar que pasara algo. E inclusive se habló que había un corte en México similar al Chamizal en el norte, que fue este. Aquí ven hacia la derecha cómo abrió ese cauce y quedó una tierra en medio. Sin embargo, el cauce principal se mantenía a la izquierda, cerca de donde está la línea Guatemala. Cuando bajaron las aguas, ya volvió otra vez a su cauce. Pero esto nos llevó a la necesidad en la Comisión Internacional de estudiar este asunto con mucho más profundidad y determinar hasta dónde llegaban esta zona de inundación del río y hasta dónde había divagado históricamente el río Suchiate. Y encontramos cosas muy interesantes. Aquí está otra parte donde hubo fuertes erosiones. Ahí ven en la margen guatemalteca la barrera de árboles que lo protege, la parte mexicana puros cultivos de plátano, sin mayor protección. Inmediatamente hicimos estudios topográficos. Estos estudios fueron avalados por el INEGI, hizo su trabajo también a través de fotografía aérea, la siguiente, y encontramos algo muy interesante. A pesar de la gran cantidad de agua que llevó Stan, el río nunca se salió de los cauces históricos donde ha divagado a través del tiempo. Algunos encontró cauces antiguos, viejos, se fue por ahí, y ya con el mecanismo que tenemos de hacer las obras y todo, estamos volviéndolo a la situación que teníamos antes del huracán Mitch. Se está trabajando en eso. Esto fue aprobado por los dos países, hicimos nosotros estudios, hizo Guatemala, los comparamos, llegamos a las mismas conclusiones y llegamos sobre todo a la conclusión que el río tiene una zona en que naturalmente inunda, es inevitable, pero otra zona donde el cauce divaga, de tal modo que no se podía hablar de pérdida de territorio en el caso del río Suchiate, puesto que estuvo en algún momento en esa posición, ahora está en otra y tiene sus variaciones permanentes y constantes en toda la parte baja, que es la que nos interesa. La siguiente. Aquí ven Ciudad Hidalgo, Tecunumán, cómo se mantenía. La siguiente. Este es muy técnico, no iríamos más allá. Pero basta decir que entre 2002 y 2014 rehabilitamos 103 espigones en la parte mexicana, cada uno vale varios millones de pesos, son obras muy costosas. Construimos nuevos, en total 107, y la parte guatemalteca está empezando a trabajar en los espigones que le corresponden a ellos. Algunos no podemos hacerlos porque depende de que haga un país, los otros para que vayamos otra vez poniendo el río dentro de las líneas teóricas de referencia, que es el documento que rige nuestros trabajos en el río. La siguiente. Bien, existen entre México y Guatemala y Belice 10 cruces, solo digo porque con Estados Unidos la diferencia es notable, 8 con Guatemala y 2 con Belice. En la frontera sur se está haciendo la infraestructura necesaria para facilitar el cruce legal de personas. Porque aunque por increíble que parezca, no era así. Hasta 2002 únicamente existían 4 cruces formales entre México y Guatemala, es decir, 4 puntos donde se podía cruzar, que hubiera una autoridad de migración, de aduanas, que le sellaran el pasaporte y que tuviera revisión. Y son los primeros 4 que aparecen en la parte baja, hasta Ciudad Cuauhtémoc, La Mesilla. No existía en 800 kilómetros de frontera de ahí hacia el norte ninguna posibilidad de cruzar legalmente entre los dos países, hasta 2002. Adelante. En 2002 se formalizaron 4 más y ahora ya existe la posibilidad de cruzar en toda la frontera legalmente, por lo menos ya están los cruces formalizados. ¿Qué se entiende formalizados? Que exista un canje de notas diplomáticas que diga, en tal punto vamos a tener autoridades los dos de migración y aduanas y va a ser un cruce legal. Bien,
el anterior. El primer cruce en la parte baja es el puente Dr. Rodolfo Robles, lleva el nombre de un eminente médico guatemalteco que trabajó en la zona. Es el puente que tuvo problemas en el terraplén de acceso y ya se facilitó, donde pasa el ferrocarril y une a las poblaciones de Ciudad Hidalgo y Tecomán, Guatemala. La siguiente. Las instalaciones mexicanas son muy buenas instalaciones, muy dignas. Tuvimos problemas con stands, se destruyeron y ahora tenemos unas instalaciones muy buenas donde están todas las autoridades en la parte mexicana. La siguiente. Aquí ven el tipo de instalaciones muy funcionales para la zona. Esta Cecilia, cuando estaba en migración no le tocó todavía, ahora está muy bien. Las instalaciones de Guatemala son bastante modestas, son estas, continúan igual. Y el siguiente puente que tenemos es el Luis Cabrera, lleva el nombre del ingeniero Luis Cabrera, que fue un eminente agente de Cancillería que trabajó toda su vida en asuntos de frontera, tanto México como Estados Unidos. Y este puente es muy importante porque comunica los únicos puertos de carga entre México y Guatemala. Por increíble que parezca, toda la carga entre los dos países está en un solo punto, sobre este puente, que aguantó muy bien, están sin ningún problema, pero toda la carga pasa por ahí. Esto nos hace muy vulnerables, como comprenderán, a problemas en el río, que haya meteorológicos, sociales, a cada rato lo paran y todo, y se para todo el comercio de México con Centroamérica por vía terrestre. Bien, las instalaciones mexicanas son muy buenas, se llaman Suchiate 2, bastante modernas y funcionales. La siguiente. Las instalaciones mexicanas, aquí ven, la siguiente. Las instalaciones guatemaltecas son muy buenas instalaciones, quedan muy bien. No fluye el tránsito como quisiéramos por problemas de tramitología y esto, pero las instalaciones están perfectamente hechas, muy bien entre los dos, aquí las ven. Tenemos el puente antiguo Talismán El Carmen de los 50, la siguiente, de 48 este puente, un puente muy antiguo, muy bonito, donde en esta parte del río todavía no recibe las aportaciones muy importantes de abajo, en consecuencia se mantiene bastante estable. La siguiente. Las instalaciones mexicanas bastante dignas, muy bien. La siguiente. Aquí ven en alto instalaciones funcionales, y las instalaciones guatemaltecas pues son las que existen ahí. Esperemos que también sean modernizadas en algún momento. En el Carmen, la siguiente. Ciudad Cuauhtémoc era el último cruce que teníamos formal hasta 2002. La siguiente. Une la carretera panamericana de México, que en Guatemala se llama Interamericana, y ahí nunca hubo, inexplicablemente para mí, puesto que data de los 50, instalaciones formales y definitivas. Fueron provisionales y siguen las provisionales después de 60 años. Pero este es el tipo de instalaciones que tenemos, ¿ven? Muy modestas, y del lado de Guatemala pues también son instalaciones muy modestas. Estas son, la siguiente. Y el primer cruce que se formalizó fue el denominado Carmen Chan, gracias a Dios, ya. ¿Puedo terminar lo de los cruces? Nos faltan 4. Ok, este es ya formalizado, Carmen Chan, gracias a Dios, que era muy importante porque fue el cruce histórico entre Comitán y la zona de Huehuetenango. Este es el cruce, la siguiente. Instalaciones muy modestas, la siguiente. Guatemala ya tiene migración, ya es un avance, la siguiente. Nuevo Orizaba Ingenieros es un punto muy importante, muy al final en la zona de Marqués de Comillas, la siguiente, donde esta instalación está recién terminada, se va a inaugurar muy pronto y fue una instalación muy buena hecha en la parte mexicana, la siguiente. Lamentablemente, no obstante que fue una propuesta de Guatemala formalizar, todavía es México, la siguiente. En la parte guatemalteca no hay nada, así se cruza actualmente, aquí ven un camión guatemalteco y no hay todavía absolutamente nada en la parte guatemalteca. Tenemos un cruce fluvial, frontera Corozal-Betel, la siguiente, aquí está, que es turístico básicamente, no tiene mayor complicación. Tenemos una instalación muy buena de migración, muy funcional, la siguiente. La siguiente es en Guatemala, una estación también de migración modesta, la siguiente. Y el único cruce fuera de Chiapas en el estado de Tabasco, que es el Ceibo, la siguiente, es una instalación muy moderna, muy funcional de la parte mexicana, la siguiente, y lamentablemente es México todavía, y lamentablemente de la parte mexicana, de la parte guatemalteca todavía funciona aquí con instalaciones provisionales, no hay ninguna obra en ese sentido. Bien,
Ya no entramos a México-Belice porque ya se me terminó el tiempo, pero ha sido un placer presentarles cuál es la situación real de la frontera actualmente entre México y Guatemala. Gracias. Gracias al ingeniero Carlos Santibáñez Mata. Ahora damos la palabra al doctor Rodolfo Casillas Ramírez, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer al Senado de la República la amable invitación que me cursó para participar en este foro y en particular en esta mesa en donde vamos a hablar de la frontera sur de México, problemas y soluciones. Si ponemos la siguiente lámina, adelante, la siguiente, por favor. Después de lo que dijo el senador en sus primeras palabras de bienvenida y lo que comentó el ingeniero Santibáñez, quizás empieza a encontrarse una serie de elementos para poder entender por qué en mi presentación la he llamado un presente opaco para un futuro complejo, México y el sur cercano. Déjenme decirles que cuando el ingeniero hacía referencia en qué momento, en qué fechas, qué avances, qué acuerdos se han logrado, ¿no?, me hicieron recordar las palabras del senador cuando hablaba de la importancia de la economía y de los problemas de inseguridad. Entonces yo quiero empezar haciendo algunas afirmaciones un poco fuertes, pero tienen la intención de ver si puedo mover un poquito las conciencias. La primera de ellas es de que la relación de México no pasa por la economía formal, al menos no de manera prioritaria. En la lámina que tienen ustedes en pantalla, ven cuál es con base en estadísticas gubernamentales de México, vemos cuál ha sido la trayectoria del año 1990, ahí dice hasta el 2007, se me acabó ahí el espacio, pero lo podemos traer hasta el 2014, y podemos encontrar que en la parte baja, esa parte oscura, ustedes ven el resultado de la relación comercial de México con Estados Unidos, que es cerca del 80%. La parte superior, en color claro, es el resto del mundo, y hay una franja oscura entre una y otra, que es la relación con Centroamérica, que equivale al 1.3. Con acuerdos o sin acuerdos de libre comercio, el 1.3 no cambia. Y si nosotros nos dormimos en nuestros laureles, ese 1.3% va a desaparecer. Así de fuerte es la situación de la economía. Entonces la pregunta es, ¿por dónde pasa la relación de México con Centroamérica? Vuelvo a recordar algunos datos del ingeniero Santibáñez cuando nos decía que a finales del siglo XIX, en 1882, se llega al acuerdo de límites fronterizos, y ya en los albores del siglo XX y en los albores del siglo XXI seguimos hablando de algunos otros problemas que tienen que ver con las aguas. Déjenme decirles que fue en 1832 cuando ocurrió el primer intercambio de notas diplomáticas entre México y Guatemala para hablar de la población. Es decir, tenemos nada más 183 años, en este año los cumplimos, 183 años de estar hablando con Guatemala del tema de la migración. En aquel entonces, en esos momentos álgidos de los estados nacientes, ¿no?, tanto el Estado Nacional mexicano como el guatemalteco, lo que le importaba a ambos de la población tenía que ver con la gobernabilidad. No interesaba saber si eran 500 hombres, mujeres, niñas, niños, acompañados o solos. No, interesaba la calidad de las personas que cruzaban una frontera u otra, porque muchas veces el otro país inmediato era el refugio más a la mano cuando los disidentes de la fuerza gobernante en un país pues les estaba tratando mal y entonces se refugiaban del otro lado.
¿no? Esa era la razón fundamental, la gobernabilidad. En estos años del siglo XXI, hablar de migración y gobernabilidad en frontera sur, creo que nos dice que tenemos 183 años preocupados por la gobernabilidad, pero con una pequeña diferencia ahora, no solo por la cantidad y por la diversidad de flujos, sino también porque no nos preocupa solo la gobernabilidad, sino de los efectos en la gobernabilidad local que puede tener los flujos migratorios. Entonces son, a grandes líneas, digamos, dos tipos de preocupaciones diferentes. En el mapa que ustedes tienen enfrente, o en las pantallas, según la ubicación de cada uno de ustedes, encuentran las rutas migratorias que van del sur al norte en la lógica de la migración de mercancías, tanto humanas como aquellas otras llamadas ilícitas, que debo decirles que también esas rutas, cuando vienen del norte al sur, no vienen con personas, sino que vienen con armas, ¿no? Y convienen algunos otros productos, a veces hasta el dinero en especie, porque no es fácil mandar todo por el banco. Pero aquí tenemos un conjunto de rutas que son vigentes. Mucho se ha llamado la atención sobre el flujo que ocurre en la llamada bestia. Y déjenme decirles que para efectos mediáticos eso está bien, pero algo que nos debe quedar claro es de que el grueso de los migrantes que van del sur al norte pasando por México van por carreteras. Y sin embargo seguimos pensando que es el tren. El tren es uno nada más. Les doy un dato lo puede ratificar aquí el senador. Nosotros sabemos que en la parte sur, por carreteras, hay una gran empresa que en principio pues tiene, no puedo decir el monopolio, por lo que voy a decir más adelante, pero digamos que tiene a primera vista el control de los que viajan en camión del sur al centro de México o viceversa. Bueno, el boleto en esa empresa cuesta 700 pesos en un solo sentido. En el centro de Villahermosa, una ciudad pequeña que tiene un centro más pequeño, ¿verdad? Ahí existen 11 empresas que ofrecen el mismo servicio de traslado y el costo del boleto es de 350 pesos. Díganme ustedes, ¿por dónde viene la gente? ¿Y saben cuánto paga un centroamericano o extranjero en esa línea? Bueno, pues paga 5 o 6 mil pesos con la garantía que lo dejan muy cerca de aquí, atrás de Palacio, de Catedral, ¿no? Y sin problemas con ninguna autoridad. Y seguimos pensando en la bestia. La bestia nos distrae, digámoslo de una manera rápida, ¿no? Frente a esas, ahí vemos ya una pequeña relación entre la economía formal y la economía informal, ¿no? Que no por haber dicho que teníamos el 1.3 del comercio legal, olvidemos las otras dimensiones de la economía, los efectos en la economía cotidiana que son diariamente alimentados por los gastos que hacen los migrantes, porque son consumidores, son personas como cualquiera de nosotros que comen, duermen, se bañan, se cambian de ropa, van al peluquero, necesitan ir a las farmacias económicas para comprar medicinas por los problemas de distinto tipo que ocurren, y para eso en la siguiente lámina nosotros podemos encontrar, en la siguiente lámina que por ahí viene en camino, aproximadamente 1.600 puntos que si tienen en mente el mapa anterior van a encontrar que muchos de ellos están en las rutas migratorias y es en donde los migrantes pueden cobrar las remesas para el paso por México, que son instituciones formales, ¿no? Western Union, Electra, en donde también se cobran los rescates. Desde entonces son muchos los usuarios de distinto tipo los que están haciendo uso de la economía formal y de la informal todos los días, y eso contribuye a un cierto tipo de estabilidad social y de gobernabilidad, no necesariamente alentada de instancias de gobierno, pero sí son parte de un gran paquete
de interacciones cotidianas. Si nosotros vemos estos dos mapas y en el siguiente, por favor, vamos a encontrar una manera distinta de ver los mapas. Fíjense, si se alcanza a ver el color como rosita del mapa, lo que traté de presentar ahí es cómo hay una concatenación de las localidades o municipios a lo largo del país, sur, norte y viceversa, por los distintos flujos migratorios. No quiere decir que todos los migrantes pasan por los 100 municipios, pero uno pasa por el 1, 3, 5, 8 y el otro 1, 2, 3 y el otro por el 2, 4, 5, como personas físicas, pero como proceso social, lo que no toca uno lo toca el otro, y al final del recorrido, esas gotitas de agua que nos hacen un río, ¿verdad?, es lo que nos van marcando todos esos procesos sociales en donde interactúan un conjunto diverso de actores sociales e institucionales del más distinto cuño. Por ejemplo, retomo otra parte dicha por el colega, con el permiso de él le llamo colega, Santibáñez. Él nos decía que existen 10 puntos formales en la frontera sur. Bueno, eso es lo que da lugar a que se hable que hay una porosidad institucional. Y lo que él no dijo, pero lo complemento yo, es que según la temporada del año se puede hablar de 100 o 150 pasos ciegos, y que eso me habla a mí de la permeabilidad social, que es lo que permite que haya una interacción. Es decir, esos acuerdos que de una manera implícita está en el discurso del ingeniero, cuando dice que los avances van por aquí, pero no hemos llegado, ¿no? Eso no significa necesariamente que exista inestabilidad. Si algo tenemos en nuestra frontera sur desde el año 1882, por poner la fecha de firma de acuerdo de los dos países, es que tenemos estabilidad en la frontera sur, ¿no? Podemos tener desacuerdos en que se movió un poquito el río, pero digamos son problemas de procedimiento, no problemas de fondo, como sí ocurre con otros al interior de algunos países centroamericanos, que incluso más uno al menos desconoce la existencia de otro, que es su vecino, ¿no?, por no citar más ejemplos, ¿no? Es decir, nosotros cuando estamos, es decir, la preocupación de la gobernabilidad es algo que debemos tener muy presente, porque si no, no vamos a entender por qué las distintas autoridades de México, federales y las específicas en la migración, independientemente de su adscripción político-partidaria, a final de cuentas, en mi tesis, responden a una necesidad de gobernabilidad en primera instancia. Algunos van a hacer hincapié en elementos de derechos humanos y algunos otros en temas de seguridad pública, como la actual administración federal lo hace. ¿Cómo tenemos que ubicar este flujo al que estoy haciendo referencia, que no niega la migración regional, que valga el paréntesis, yo no la pongo acá porque según el programa primero iba a hablar mi estimado Ernesto, y yo dije, Ernesto va a hablar de tal cosa, y entonces para no repetirme me iba a montar en parte de su exposición, que ya se las estoy adelantando. Hubo un pequeño ajuste en la presentación, no causa mayor problema, pero debo decirles que entonces cuando yo en la lámina que tienen ahora, vamos a ver, yo hago la diferenciación en la siguiente lámina, por favor, de 5 grandes flujos que ocurren en el país. Entre paréntesis, ustedes van a ver cuál es, de una manera muy sintética, la evaluación que yo hago de cada uno de esos flujos en función no del gobierno, sino del Estado mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado mexicano para cada uno de ellos? Y nosotros vamos a tener una constante, tenemos un déficit de atención, ¿no? Y eso no es responsabilidad de una dependencia en particular, aunque tenga su problemática específica. Es un problema del Estado mexicano, por eso es muy pertinente que en el Senado estemos hablando de esto, porque el Estado tiene, desde mi punto de vista, una tarea pendiente como parte del Poder Legislativo, y al final mi propuesta va un poco para invitarles a que hagan tal cosa. Estos flujos que ustedes están viendo en pantalla no los podemos disociar. Vamos a ver la siguiente lámina, que tiene 7 flujos que ocurren en Centroamérica. En esos flujos que ocurren de Centroamérica, de distinta manera, algunos
más que otros, gravitan, adelante con la lámina por favor, gravitan de manera más directa con nosotros, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo, voy a mencionar uno para seguir en la lógica que yo he estado exponiendo, de la migración de paso extracontinental, que es la número 5, el color que encuentran en la 2, 5, 6 y 7, ¿no? Llama la atención porque son los que están más conectados con lo que pasa en México. Esa migración que les estoy mencionando, la número 5, me hace recordar que en el año 94 hubo la primera delegada, la primera comisionada mujer, aquí está la tercera, ella no duró ni siquiera 90 días en el puesto. Ella, la actual, aquí presente quiero decir, es la que lleva el récord de más tiempo en el puesto, ¿no? Pero aquella primer mujer no duró ni siquiera 90 días porque una gente muy cercana de su equipo fue señalada como traficante de chinos. Y la salida, fíjense, estamos hablando del año 94. Tenemos cuando menos 21 años con el problema de los chinos en distintas modalidades. Pagan 60 y tantos mil dólares por pasar por México, lo cual pues se vuelve un bocado apetitoso. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de migración, en consecuencia, tenemos que estar viéndonos con el resto del mundo. La primera lámina, que es la que estamos viendo ahora, es Centroamérica, pero si vamos a la siguiente, por favor, nosotros vamos a encontrar que tenemos que ubicarnos en qué momento está México para hablar de la gobernabilidad de la migración o de los efectos de la migración en la gobernabilidad por las localidades por donde ella transita. Fíjense que la región andina, el Cono Sur y el Caribe, ¿no?, desde el año 2008, ¿no?, por los problemas de la economía en el mundo, ¿no?, por un lado, que llevaron a que Europa Occidental bajara la cortina de la migración, eso llevó a una reorientación de flujos de Asia y África. Y estos lugares en el Cono Sur, acuérdense, bueno, empecemos por la región andina, el presidente Correa en Ecuador, una de las primeras disposiciones es: no se necesita visa para llegar acá. Y pues, ¿qué quería él? Pues él quería traer turismo, quería traer inversionistas, quería traer muchas cosas, y le llegaron otras más, como son los migrantes de paso, ¿no? Otros países del Cono Sur que tienen larga trayectoria en políticas migratorias de gran apertura, como Argentina, ¿no? Recordarán que dicen que los peruanos actuales descienden de los incas, nosotros mexicanos de los aztecas, y los argentinos descendieron del barco porque venían de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí tenían de tiempo muy atrás una disposición muy amplia para los flujos migratorios, lo mismo que Chile, que Brasil, que Uruguay, ¿no? Y esto lo que va a obligar que cuando por las condiciones de la economía del mundo no es fácil llegar a Europa, hay una reorientación de flujos, y a los flujos tradicionales de centroamericanos que venían con nosotros o por nuestro país, vamos a tener desde ese momento, 2008, los flujos de asiáticos y africanos de distinto monto y nacionalidad con el mismo propósito. Es decir, la tercera afirmación que ven ustedes en pantalla es que nosotros empezamos a tener una articulación entre lugares de origen, de tránsito y destino, no solo de personas, sino de organizaciones de traficantes y redes delictivas, porque, y hay que darle su mérito a quien lo merece, hubo la mafia de Miami que en su momento contrató a la letra que no se nombra, ¿no?, para que le diera protección a los cubanos que tenían que llevar por México para que con pies secos llegaran a pedir asilo a Estados Unidos. Y entonces se abrió, digamos, la mina, porque mientras muchos pensaron que los migrantes no tienen dinero, ahí se descubrió que los migrantes tienen un gran potencial para endrogarse con tal de llegar a su sueño dorado, ¿no? Y es el nicho del mercado del secuestro masivo de migrantes, ¿no?, en donde, tenemos que decirlo, en San Fernando, en 2010, había uno de la India,
y era la evidencia innegable que ya había una articulación de las redes de tráfico de centroamericanos con extracontinentales trabajando en México, compartiendo eslabones. Bueno, eso no se ha detenido, eso continúa. ¿Cuál es rápidamente, por cuestiones de tiempo, no me puedo extender, la siguiente lámina? ¿Cuál es el diagnóstico que yo hago? En la siguiente lámina ustedes van a ver 6 puntos, ¿no? Si recuerdan los 5 flujos que yo mencioné hace rato, mi deducción es que tenemos una política migratoria superada, ¿no? Una cosa es que tengamos más o menos atención a un flujo, pero como un todo, no tenemos una respuesta desde el Estado mexicano que esté a la altura del desafío que nos está representando este problema migratorio. Luego tenemos a un nivel subordinado, tenemos una subsecretaría de perfil difuso, débil, sin brújula, por decirlo de una manera, porque es un Frankenstein institucional: migración, población y asuntos religiosos. No voy a balconear a nadie, pero yo he conocido titulares que en corto me dicen: ¿y qué es esto? Pues sí, no saben a veces atender uno, pero menos saben trabajar los 3. Es decir, lo que se resolvió en el año 2001, iniciando 2001, fue un problema administrativo y de rebanadas de pastel, y para no hacer otro problema de gobernabilidad, pues ahí se fusionaron muchas cosas que no tenían materia en común en principio, ¿no? Y hasta la fecha no se lo han encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando San Fernando y otros momentos? Desde mi punto de vista tuvimos una implosión, aquí lo pongo, del instituto, pero mi pregunta más de fondo es: ¿realmente fue del instituto o fue de la política migratoria del Estado mexicano? Y lo segundo, ¿ya se solucionó o simplemente le echamos tierrita por encima? A mí me parece que por esas lecturas que se da a la gobernabilidad, optamos, como muchas veces lo hemos hecho, como proceso político-cultural, pues le echamos tierrita y seguimos avanzando, y lo único que hacemos es estar ocultando los problemas porque no le entramos al toro por los cuernos. Tenemos que resolver eso. En fin, tenemos algunas otras cosas más, pero vamos a ir. Yo apelo a que ustedes no me están viendo a mí todo el tiempo, que de vez en cuando ven las pantallas y ven los enunciados que ahí están, porque yo no les leo las láminas, yo se las platico, les digo lo que está atrás. Entonces, vean en las 2 que me hacen falta. Tenemos en la siguiente lámina, por favor. Son 7 puntos que ustedes van a encontrar. Y la primera y la principal, que yo creo que, gracias, tenemos que perfeccionar la presencia del Estado mexicano en la migración, no solo el Ejecutivo Federal, ¿no? Es decir, le estoy hablando al Legislativo, ¿no? Y por si no estaba claro. Y segundo, yo creo que tenemos que establecer un nuevo pacto federal con las entidades federativas. Del 100% de municipios que integran este país, de manera conservadora, el 80% está siendo relacionado por alguno de esos flujos que yo les estoy mencionando, ¿no? Y tiene implicaciones de presupuesto, de gobernabilidad, de servicios, de desarrollo, ¿no? Y sin embargo no tenemos una legislación que le diga: a ver estados, a ver municipios, les toca, ¿no? Entonces, como que ya es hora que le entremos, ¿no? ¿Sí? Tenemos algunas otras, no me detengo porque quiero llegar a las últimas en los 4 minutos que me quedan. Sí quisiera mencionar que de esa que todavía está en pantalla, ¿no? Tenemos que recuperar la labor positiva del instituto. En el instituto ciertamente ha habido y hay elementos que no debieran estar y que también deberían de estar en otro lugar con rejas, pero hay buenos elementos que han dado y dan un buen servicio. No, con policías dentro del instituto no alentamos a que la gente dé lo mejor de sí. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son mis propuestas? Mis propuestas son básicamente 3. Siguiente lámina, son 3 puntos. La primera es: tenemos que diseñar una nueva política migratoria del Estado mexicano.
Segundo, tenemos que diseñar una política regional para el sur mexicano y los países del norte de Centroamérica, porque fundamentalmente para efectos de migración estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador. No estamos hablando de los 7 países, ¿no? Tenemos pruebas verificables, históricas y recientes que nos hablan de articulación de un mercado regional de esas características, ¿no? La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué digo yo esa propuesta? Perdón, esa lámina se queda ahí. La última de mis propuestas, la tercera, era: necesitamos una nueva ingeniería institucional del gobierno federal para la materia migratoria. Fíjense, no quiero entrar en muchos detalles, pero si aquí hay personal de la subsecretaría, me puede decir cuánto personal cuentan, incluyendo hasta el bolero y el policía de la esquina. ¿Cuánto personal tiene el instituto? ¿Cuánto personal tiene la unidad de política migratoria? ¿Cuánto personal tiene la Dirección General de Asuntos Religiosos? ¿Cuánto el CONAPO? ¿Cuánto el RENAPO? Y luego, si no tenemos quien esté al frente de esta subsecretaría en este momento, desde hace rato, pues discúlpeme, no sé si con eso estamos atemperando los problemas o los estamos agravando. ¿Por qué yo hago hincapié en una política regional? Fíjense, en la lámina, en la anterior, vamos atrás, por favor, la siguiente lámina. Nosotros estamos hablando que si tomamos en cuenta a los países mencionados de Centroamérica, esos 3 del norte, más Belice, más las entidades federativas de México directamente involucradas en estos procesos migratorios regionales fronterizos y sobre todo de paso, estamos hablando en este año aproximadamente de 50 millones de personas. ¿Sí? ¿Sí? Para el 2020, que no está muy lejano, estaremos hablando pues cerca de 56 millones y medio. Y para el 2030, casi de 64 millones de personas, nada más ahí. Si ya tenemos elementos más que suficientes para mostrar, uno, que el TLC de México, Estados Unidos y Canadá no incide, no gravita en el sureste mexicano. Si ya tenemos evidencias como la estadística que les presenté, que los acuerdos comerciales con Centroamérica nos da el 1.3, y si tenemos evidencia del crecimiento y la proyección de población de esos millones de habitantes y los problemas rápidamente que les presenté, ¿no consideran que pudiéramos pensar en la urgencia de diseñar una política regional? Porque, entre otras cosas, lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido para que los empresarios mexicanos inviertan en Centroamérica, ni los centroamericanos inviertan en México, y menos en esa frontera. Y la poca inversión, que no es despreciable, solo ha ampliado la brecha entre que los centroamericanos cada vez nos exportan más productos primarios y nosotros con cierto grado de elaboración, ¿no? No ha cerrado la brecha, al contrario, la ha agudizado. Por eso los centroamericanos, ¿para qué nos venden a nosotros? Mejor le venden a los chinos, ¿no? Y les compran a los chinos. Y los chinos vía Centroamérica nos venden más. Entonces el 1.3 no es solo de Centroamérica, tiene su cuota oriental. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodolfo Casillas Ramírez. Pedimos ahora la participación del maestro Ernesto Rodríguez Chávez, profesor investigador del ITAM. Bueno, muchas gracias al Senado por la invitación y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la frontera sur. Casi siempre, y Rodolfo está acostumbrado a que hago presentaciones llenas de números y de datos, pero realmente hoy voy a hacer una presentación más conceptual que me interesa plantear en este foro tan específico, a partir de entender la frontera desde un punto de vista específico. Y en ese sentido, yo creo que lo primero que habría que cuestionarse
y en algo ya mencionaba el senador al inicio de su intervención, es qué tipo de fronteras buscamos o qué tipo de fronteras queremos. En ese sentido podemos pensar en una frontera que vea hacia el interior de México, con una frontera cerrada, con muros que estén mirando hacia adentro, o estamos pensando en una frontera como un espacio de oportunidades que ya aquí se planteaba, como un espacio para el desarrollo y que mire hacia la región de Mesoamérica, que entienda que esa región es también parte a la cual pertenece México, y una frontera que aproveche precisamente las diferencias en las dinámicas económicas y en las dinámicas de movilidad poblacional que hay entre México y Centroamérica. Si partimos de ese criterio, que queremos una frontera más enfocada a esa visión regional, más enfocada hacia esa, verla como un espacio de oportunidad, de desarrollo, de movilidad de personas, yo me gustaría citar quizás unos 8 o 9 puntos en los cuales va a consistir mi presentación a partir de problemáticas y posibles tendencias de por dónde tendríamos que estar caminando. El primero de estos puntos tiene que ver en algo más general y que lo quiero abordar y que yo creo que es necesario abordar la frontera desde la teoría de la complejidad, entendiendo que es muy difícil poder abordar esa frontera en cualquiera de sus ángulos individuales, sean los temas de pobreza, sean los temas de migración como tal, o sean los temas de seguridad o los temas medioambientales. O sea, si no entendemos la complejidad, la interconexión que puedan haber entre los diferentes problemas que surgen en esta frontera, que existen hoy y que existen históricamente, como ya también comentaba Rodolfo y Carlos en sus presentaciones, nos va a ser difícil encontrar caminos que nos puedan guiar un tanto hacia las políticas quizás que contribuyan a mejorar un poco la situación que ya se hablaba. En este sentido de la complejidad, yo creo que hay un primer punto clave, que lo voy a pasar muy rápido, que tiene que ver con la falta o carencia de infraestructura adecuada para garantizar los flujos ordenados y seguros de personas y de mercancía. Ya Carlos explicaba muy detalladamente la situación y quizás la mejor posición que tiene México respecto a su vecino Guatemala o Belice, pero también se mencionaba la falta de infraestructura y de personal específicamente que hay si queremos que esto sea un incentivo y que le dé viabilidad y seguridad al desarrollo del comercio, el turismo, los servicios y la movilidad de personas. No es suficiente atender esa frontera con 10 puntos formales de internación, a los que habría que sumar, como planteaba Rodolfo, unas cuantas decenas de puntos informales de tráfico vehicular y unos cuantos cientos de pasos de cruces peatonal también informales. Entonces, en esa medida, yo creo que sí se requiere y es impostergable pensar en que no es suficiente la infraestructura ni el personal con que se cuenta hoy para atender esa frontera. En segundo punto, quiero plantear que con esas limitaciones que tenemos de infraestructura y de presencia de autoridades de las diferentes dependencias aduanales, migratorias, de seguridad, medioambientales, de las diferentes autoridades que concurren en una frontera, el otro tema que le agrega una mayor complejidad a los lazos históricos que existen y a la enorme vida transfronteriza que hay entre ambos lados, tanto México-Guatemala como México-Belice, hay que agregar la diversidad de flujos que existen de personas en esa frontera. Me refiero no solamente a los flujos migratorios, sino me refiero a la enorme movilidad de personas en un sentido más grande, que realmente es lo que cubre. Van a concurrir en esa frontera precisamente los flujos de cientos de miles de visitas cotidianas de personas. Estamos hablando de aproximadamente más de 350,000 guatemaltecos beliceños que prácticamente se mueven o diariamente o en espacio de 2-3 días entre un lado y el otro de la frontera. Estás hablando de aproximadamente entre 40 y 60,000 trabajadores que vienen cotidianamente a laborar al lado mexicano. Y estamos hablando
que buena parte de esos trabajadores no tienen los documentos requeridos para trabajar. Entonces, si entendemos que toda esa movilidad en persona física me va a llevar a estimaciones entre 2.3 y 2.5 millones de movimientos de entradas a México, tendríamos que pensar entonces cuál es la dimensión que necesitamos desde el punto de vista de infraestructura y de personal si queremos garantizar flujos ordenados y seguros. Seguros para el país, pero también seguros para las personas y poniendo a la persona en primer lugar de esa seguridad. Es cierto que hay toda esta complejidad de flujos, que la mayor parte de esa movilidad se produce en un espacio relativamente reducido de la frontera México-Guatemala, México-Belice. Pero ahí también, como ya se planteaba, concurren otros flujos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, la famosa migración de tránsito, y también confluyen flujos ilícitos de drogas, de armas, de dinero, que también habría que atender en esta movilidad y que no solamente son las personas. En este sentido, yo creo que ha habido importantes avances respecto a cómo ampliar y mejorar la documentación de personas, sobre todo para el movimiento regional, para el movimiento que se da más local. Sin embargo, aún hay una tarea extremadamente pendiente de cómo encauzar todos esos flujos hacia la formalidad y cómo atender el flujo específicamente de la migración de tránsito. La propuesta fundamental sigue siendo una: hay que seguir ampliando las opciones de documentación migratoria, pero no solamente ampliarlas, sino hacerlas efectivas acordes a las dinámicas reales de estos flujos migratorios. No hacemos nada con documentar, entre comillas, a visitantes que realmente vienen a trabajar. Entonces démosles realmente un permiso de trabajo si es a lo que vienen y realmente contribuyen al desarrollo de la economía local. Esto también pasa por tener que incentivar la formalidad y fomentar la legalidad en la frontera, que como todos conocemos es un espacio permanente del no Estado de Derecho. Esto implica también el fortalecimiento de las capacidades que ya comentaba en todos los tipos de autoridades que concurren en esa frontera y en un punto también más conceptual o más político. México debe verse cada vez más como un país de destino de migrantes temporales y de migrantes permanentes. Si el Estado mexicano, el gobierno y la sociedad mexicana no se ven hacia el futuro como un destino de migrantes temporales y permanentes, va a ser difícil tener una visión más amplia hacia estas personas y tener esa visión que hablábamos al inicio de una frontera que se vea como un espacio regional de desarrollo. Otro punto importante a tocar tiene que ver con las agresiones y abusos que sufren no solamente los migrantes de tránsito, sino también los trabajadores fronterizos en la región del sur. Es cierto que hay avances importantes con la ley de migración del 2011, con la ley de refugiados y protección complementaria del 2011, con los grupos beta que se comentaba en el panel anterior o con los OPI. Sin embargo, todo esto aún es insuficiente para hacer efectivo lo fundamental. Hay que hacer efectivo esa nueva normatividad. Hay que hacer efectiva esa nueva normatividad y esos espacios de derecho que se han creado, poderlos hacer efectivos, y eso tiene que ver con el trabajo no solamente, como ya se decía aquí, de las autoridades federales, sino también de las autoridades estatales y de contribuir a la sensibilización de la sociedad mexicana al respecto. En particular, yo creo que un punto importantísimo tiene que ser que esta situación de abuso hacia los derechos de estas personas y hacia las agresiones, particularmente de los migrantes irregulares en tránsito, merece obligatoriamente una reconsideración de fondo de la actual política que se lleva hacia la migración de tránsito en particular. Las soluciones no son fáciles, no es magia, podemos todo resolverlo en un minuto, pero yo creo que sí lo que estamos obligados es analizar alternativas graduales que encaucen esos flujos hacia la formalidad. Junto a esto, como todos conocen y ya también se mencionaba, hay otro problema crítico en esta frontera
que tiene que ver con la presencia y extensión de las actividades de las organizaciones criminales, del tráfico y el secuestro de migrantes, del tráfico de droga, de armas, de mercancía, conjuntamente con una debilidad en la procuración de justicia, una prevalencia de la impunidad y corrupción en algunos miembros de las diferentes autoridades. ¿Qué me lleva a mí esto? Que los esfuerzos que sí realmente se han hecho en términos de seguridad, sin embargo, hay esfuerzos palpables, pero aún no se reflejan en un mejoramiento del ordenamiento y del Estado de Derecho en esta frontera sur. El reto principal en este sentido, en términos de seguridad, sigue siendo garantizar la seguridad y la integridad física de los migrantes irregulares en tránsito por México. Aquí no queda de otra que encontrar el equilibrio entre todas esas facilidades al comercio, al turismo, a la documentación migratoria, conjuntamente con garantizar la seguridad de las personas y la seguridad en términos de la frontera. En ese sentido, el programa integral que recién se ha planteado para la frontera sur, yo creo que es un punto importante de apoyo, pero que habría que ver hasta dónde logra avanzar. Por último, me quiero referir a un último punto que yo creo que es clave para este entendimiento de la visión que queremos de frontera, y lo dejé al final por lo mismo. Tiene que ver con la falta de esquemas eficientes. No es que no existan acuerdos, hay muchos acuerdos, hay muchos tratados, pero yo creo que hay falta de esquemas eficientes para la cooperación internacional de México con Centroamérica, que permitan hacer eficiente la movilidad de personas, de mercancía, y que garanticen el respeto a los derechos de las personas y contribuya a la seguridad. En ese sentido, hay que incorporar a las políticas la dimensión regional Mesoamérica, en ese sentido específico, y hay que hacer esto efectivo en la región, lo cual no es tan sencillo si tenemos en cuenta las condiciones que existen en Centroamérica. Esto tiene que ver con documentación e identidad de las personas. Esto tiene que ver con portabilidad de derechos, que implica acuerdo entre México y Centroamérica. Esto tiene que ver con interconexión de sistemas de personas, de seguridad y de mercancía que hoy no funcionan adecuadamente. Y esto tiene que ver con la garantía del acceso a los servicios de ambos lados de la frontera para toda esa población. Por último, tendría que decir que precisamente una visión en este sentido, que está comenzando a dar algunos avances, sobre todo en Europa, con respecto a todo el movimiento de africanos hacia Europa, tiene que ver con ver la cooperación no en el postfacto, sino en el prefacto. Quiere decir esto, prever las actividades de cooperación previo a que se realicen los movimientos de mercancías y de personas. En la medida que esa cooperación pueda ser efectiva previo a estos movimientos y a esta disposición, yo creo que va a ser más positivo y más efectivo el impacto que puedan tener los acuerdos de cooperación en garantizar la seguridad de las personas y los derechos de esas personas. No nos queda de otra que conjugar políticas y acciones de muy corto plazo y muy coyunturales que contribuyan a mejorar la seguridad, la protección y la movilidad de personas, con estrategias de largo plazo que atiendan más a fondo a los problemas estructurales de pobreza y de desarrollo en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto Rodríguez Chávez. Vamos ahora a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, que por cuestión de tiempo solo se formularán 2. Esta es una pregunta para el ingeniero Carlos Santibáñez Mata y la formula Mario Eduardo Bello, estudiante de Negocios Internacionales del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores o qué medidas tomará ante la creciente migración de centroamericanos que llegan a México como un vehículo para llegar a Estados Unidos y que no logran pasar o lográndolo son deportados hacia México, representando una carga económica para la nación? Bien.
Es una pregunta que desde mi ámbito de competencia y mis funciones no podría contestar. Yo veo los asuntos de límites y aguas internacionales específicamente, pero yo creo que alguno de mis compañeros la puede contestar, sobre todo que tengo entendido compete más a migración que a relaciones exteriores. El ingeniero es buen diplomático, ¿verdad? Yo voy a seguir su ejemplo, colega. Yo creo que eso no se vale mucho acá de mis colegas, pero no importa. Es que no escuché bien la pregunta, por eso. Lo tomamos. Realmente pasa por parte de lo que estaba diciendo, no sé cuándo se formuló la pregunta, pero pasa por lo que estaba diciendo en mi presentación. No hay otro camino que yo vea, sin ser un camino fácil ni libre de obstáculos, que incrementar las posibilidades y alternativas de documentación a la movilidad internacional de personas. Pero eso pasa porque México se vea como un destino de parte de esos migrantes. Eso pasa también por crear toda una serie de plataformas de cooperación con Centroamérica y en cierta medida con Estados Unidos, que pueda ir encauzando de manera gradual esos flujos irregulares hacia flujos ordenados. No hay una fórmula mágica que mañana vamos a resolver todo este tema de la migración irregular que transita por el país, puesto que Estados Unidos mantiene una frontera cerrada que cada vez es más vigilada y más cerrada. Entonces, en esa lógica hay que buscar opciones alternativas graduales que permitan que esos flujos se vayan orientando de una manera que uno, en tanto se permita avanzar en la reforma migratoria en Estados Unidos, encuentre encauce en Estados Unidos. Y en otra medida encuentre encauce, no solamente en la zona sur de México, sino también dentro del país. Y en tercero, encuentren cauces en sus propios países, en tanto se mejoren las condiciones estructurales de vida de estas personas en Centroamérica. Tenemos una pregunta abierta para cualquiera de los panelistas que quiera responder, o los tres. ¿Qué recomendación hay de la academia para los municipios que sirven de tránsito a los migrantes en relación a seguridad y respeto de los derechos humanos de estas personas? Voy a aprovechar la oportunidad de dar una opinión sobre esta pregunta y relacionarla con la primera, que debo decirles un mea culpa. Se la pasé a Ernesto, porque en este momento que planteaba la señorita la pregunta abierta, yo estaba pensando la exposición de Ernesto y estaba atando cabos y de repente no escuché del todo la pregunta. Pero ya ahora que la he leído, sí puedo dar un punto de vista. Miren, parte de la propuesta que yo enuncié hace un momento en mi presentación, decía que necesitamos una política migratoria que dé, jurídicamente hablando, una participación para las entidades federativas y los municipios, ¿no? Si nosotros le entramos al revés, como muchas veces ocurre, se dejan como facultad discrecional del municipio de Tenosique que resuelva el problema, ¿no? O en el mejor de los casos que suba el gobernador, ¿no? Pero Tenosique, lo que pasa en Tenosique, pues digamos que no es lo más prioritario en la lógica de toda la entidad, y entonces las formas discrecionales nos van dando respuestas heterogéneas en el conjunto de los más de 2.400 municipios que hay en el país. Por eso digo que nosotros, ya con la experiencia y conocimientos acumulados, tenemos que entrar por la parte de arriba, haciendo el paraguas jurídico de política de Estado y bajarlo como corresponde a las entidades federativas y a los municipios, ¿no? De esa manera, yo respondería, sin entrar en mayores detalles, qué cosas habría que hacer por cada uno de los municipios. O eventualmente yo invitaría a que los municipios hablaran con su gobernador para que en la CONAGO, por ejemplo, tienen un canal de comunicación y puedan eventualmente subir este problema desde lo más local hasta lo más amplio, ¿no?
La otra parte que sí que tiene que ver, ¿qué pasa con aquellos retornados que además que son expulsados? Vamos a hablar con lenguaje preciso. Estados Unidos expulsa a muchas personas por el color de piel, café con leche. Y si es guatemalteco o es mexicano, pues para Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Y entonces, a pesar de que tenemos un discurso gubernamental y un compromiso por escrito de Estados Unidos y México para hacer devoluciones ordenadas, respetuosas y como 10 adjetivos más, lo cierto es que de manera sistemática, como una medida para desalentar la migración, el ICE nos manda a México a cualquier día, a cualquier hora, por cualquier punto, aquellos que parecen o son mexicanos, y lo suelta donde se le da la gana. A veces al marido lo suelta en Tijuana, a la mujer en Ciudad Juárez, y al niño, porque también hay niños, pues en cualquier otro lugar que se les ocurra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que desalentarlos, y como el gobierno mexicano a lo mejor no los desalienta, pues entonces desalentemos a los propios migrantes. Racionalidad administrativa. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa lógica nosotros en México estamos recibiendo gente expulsada que se nutre de varias cosas, de mexicanos que sí son indocumentados en Estados Unidos, centroamericanos que parecen ser mexicanos, y nacidos en Estados Unidos que parecen mexicanos y que no tienen papeles, y que entonces también los votan para acá, y a Estados Unidos no le preocupa si esos son o no mexicanos, si hablan español, porque hay muchos que ni hablan bien español, ¿no? Y eso ha creado tensiones muy fuertes. Por eso la importancia de hablar de la CONAGO, porque hay gobernadores del norte que dicen, oye, yo estoy recibiendo a los de Chiapas, que últimamente ha crecido el número de chiapanecos en Estados Unidos, o yo, ¿por qué yo voy a recibir de todo el país? Y entonces tenemos aquí unas poblaciones flotantes, ¿no? Que no tienen ningún tipo de articulación social, ¿no? Bueno, lo que nosotros tenemos que ver, que nos guste o no nos guste, así como se conformó históricamente el sueño americano, se empieza a formar el Mexican Dream, ¿no? Que muchas veces es la pesadilla mexicana, de aquellos que vienen del sur y quieren llegar al norte es Estados Unidos, pero por alguna razón se van quedando en México, ¿no? Y este es un fenómeno ya muy viejo. Ustedes pueden ir a San Luis Potosí, por ejemplo, y hay comerciantes salvadoreños que ya son abuelos, se casaron en México, tuvieron hijos en México, tienen nietos en México y siguen siendo salvadoreños, ¿no? Y tenemos otras nacionalidades en distintas entidades del país, ¿no? Y luego tenemos a estos que nos los han expulsado, ¿no? Entonces a eso me refiero, que ese Mexican Dream pues tiene mucho de bad dream, ¿no? de pesadilla, ¿no? El gobierno mexicano, ni la administración anterior ni la actual, que es en donde se ha presentado más este problema con la administración Obama, no han diseñado ni operado una política al respecto. Sigue siendo la sociedad en primera instancia y como única instancia la que está resolviendo eso. Por eso yo en una de mis láminas ponía 5 grandes flujos, ¿no? Si estamos hablando desde el año 90 y quizás más desde el año 2000 de los migrantes de paso, en México tenemos una reflexión pendiente y una política pública pendiente que tiene que ver con los llamados retornados y también con los desplazados internacionales por problemas de inseguridad en México. Por eso cuando yo hablaba de un presente opaco, me estaba refiriendo a eso. No existen porque no los queremos ver desde las instituciones de gobierno o de otras. La sociedad es la única que está respondiendo, y la gobernabilidad que se da en eso es una gobernabilidad social. No debemos despreciarla porque es tal. Lo que nos hace falta es generar mecanismos, y ahí viene la propuesta de perfeccionar la política migratoria del Estado mexicano, es diseñando formas de colaboración con la sociedad en donde históricamente todos los flujos migratorios
enunciados en una de mis láminas, siempre han encontrado respuestas de la sociedad. Entonces, no necesitamos más Estado, necesitamos un Estado eficiente y bien articulado con la sociedad. Invitamos ahora al senador Arquímedes Oramas Vargas a dar las conclusiones de este panel. Mucha responsabilidad para poder hablar acerca de esto, de esas conclusiones. Realmente yo creo que se ha construido y hemos escuchado opiniones muy valiosas. Creo que lo que nos expone hoy don Carlos acerca de la porosidad de la frontera sur y los grandes esfuerzos que se están haciendo, primero para mantener los límites y hablar de 10 pasos formales, ¿no? Y escuchar lo que el maestro Rodolfo comenta de más de 150 pasos en distintos tiempos, y decirles que yo tengo previstos más de 200 pasos informales. En la última reunión que hicimos se hablan de 250 pasos. Entonces, lógicamente que ya cuando hablamos más de 200 pasos, pues coincido con muchas cosas de lo que dice, de que se hace falta realmente implementar programas, que esto que se está haciendo ahora, que la coordinación de la frontera sur no es la solución, es parte de la solución, porque requerimos sumarnos entre todos a los esfuerzos que se están realizando y escuchar que efectivamente una de la economía de lo que es Centroamérica, lo que es Mesoamérica, formalmente contribuye una parte muy pequeña, pero que tienen un gran potencial y que hay mucho deseo de invertir de mexicanos en Centroamérica y de Centroamérica en México, principalmente en la frontera sur. Pues nos preocupa cuando se habla solamente del 1.3, cuando queremos que sea un proyecto mucho más amplio y son los esfuerzos. Yo sí creo que cuando se habla de esa complejidad en esa teoría que el maestro Ernesto hace, y efectivamente habla de la complejidad no solamente social, sino también de la parte económica, y decirle que efectivamente ya hay algunos pasos. Los permisos temporales para trabajo se han ampliado, se acaban de ampliar con la nueva legislación, pero aparte de eso que se están ampliando, no solamente como una política para que puedan venir aquí a México, sino la política ha sido de este lado. Necesitamos también hacerla del otro lado, del lado de Centroamérica, y eso habla de la complejidad de esta teoría que él platica, y que coincido con él totalmente de que tenemos que hacer cumplir las normas, hacer más efectivas las normas, porque cuando se habla de procuración de justicia, y ahorita hablaba, y una de las preguntas que hacían era qué es lo que estábamos haciendo en los municipios, porque el tema de los derechos humanos pues es un tema vigente, y cuando vamos allá a los lugares de detención, de migración, y encontramos menores como los que encontramos hace unos días, menores de 16 años, pero de 14 a 16, pues bueno, quién sabe cómo vienen estos menores, ¿no? Pero hay menores de menos de 12 años, ¿no?, que andan solos, o de repente no sabemos cómo llegaron, por esa política que comentaba muy bien Ernesto, de los repatriados y de esa función administrativa de soltarlos por todos lados, ¿no? Realmente es un tema muy complejo. Yo sí invito a todos y los que quieran participar de manera más activa en todas estas propuestas, en estos temas de la frontera,
de las fronteras, porque cuando terminé mi intervención pasada, les decía yo que el tema de México, al igual que el tema de salud, al igual que el tema de educación, ahora se está convirtiendo el tema de las fronteras, no es la frontera. Y cuando les hablaba yo acerca de que la parte más importante de que de esos 4 estados y esos 23 municipios que tienen contacto directo en la frontera sur y que se están implementando proyectos y programas específicos hacia esa área, bueno, es parte de la solución, porque no solamente va el tema económico de desarrollo social en la materia de seguridad, sino también todo el tema de lo que es la comercialización y de cómo se tienen que establecer estas normas a las cuales hacía alusión Ernesto. Yo solamente los invito allí al Senado, a la Comisión de la Frontera Sur, donde podemos participar. Estamos muy abiertos a estas pláticas, a sus comentarios, a sus propuestas y por supuesto a la sociedad académica que dignamente están representados el día de hoy, invitarlos también a que se sumen con nosotros. Los legisladores hacemos parte del trabajo en unir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero nuevamente reiterarles, la masa pensante está en el área académica. Yo siempre lo he reconocido como un universitario que ha construido en esa área y he peleado muy fuerte porque dentro de las universidades no se politicen los temas. No hay que meter la política a las universidades ni a las instituciones educativas. Hay que buscar que la gente que sabe de políticas públicas y que quiera participar salga de las instituciones educativas para que nos puedan ayudar en estos nuevos proyectos y en estas nuevas propuestas. Muchas gracias, agradecemos a todos su participación y agradezco de manera muy especial a los ponentes y estoy muy orgulloso de que visiten y que den sus opiniones aquí en esta casa del Senado, que nos va a permitir su valiosa participación seguir enriqueciendo. Saludo y doy un agradecimiento especial a la cónsul Sandra Isabel Vázquez Castillo, del Consulado de Belice. Muchas gracias, cónsul. Y a través de usted mandamos un saludo a todo el cuerpo diplomático acreditado aquí en nuestro país y de manera muy especial agradezco la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Vamos a hacer una entrega de unos presentes, si fueran tan amables, a don Rodolfo Casillas. Muchas gracias, amigo. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.